Bueno, hermano, un saludo. Estuvimos hablando sobre los mitos de la historia cubana, pero en la hispanidad también tiene sus mitos, ¿no? Y se entrelazan unos con otros. Y en ese sentido, por ejemplo, el hispanismo que se hace en España, hay dos grandes cocos. Uno es el mundo anglosajón o Inglaterra y todo lo que eso significa. Y el otro es la masonería. Desde ser una organización internacional con el propósito de acabar con España y que con ese firme propósito. Y yo creo que eso no nos deja ver muchas de las, o sea, la esencia de, de todos estos procesos históricos. Entonces, yo sé que tú traes algo bueno de la masonería y quería que rompieras el hielo. Bueno, nosotros vamos rompiendo esquemas, ¿no? Una de las cosas, yo te había propuesto que este programa de hoy se llamara La masonería en contra de la independencia de Cuba. Pero hablando justamente con un grupo de historiadores amigos, ellos me decían, caramba, Rolando, es que vas a estar haciendo lo mismo que ha hecho la historiografía durante mucho tiempo. Hacer ver de que la masonería en su conjunto conspiró para la independencia de Cuba. De que todos los masones eran independentistas y del otro lado, puros católicos, curuchupas, oledores de faldas de reina, es decir, esa mentalidad que nos han inculcado, que si bien en la historiografía, con sus sesgos, con sus problemas, no se enfoca de esa manera, a nivel popular se ha establecido la idea de que la masonería es la que impulsó la independencia de Cuba, como si todos los campesinos cubanos fueran masones, y que del otro lado solo existía el oscurantismo, ¿no? Y entonces se habla solamente del patriotismo masónico, pero el integrismo masónico perdido, como si independencia y masonería fuesen consustanciales, mientras que del lado integrista, del lado de la integridad territorial, no existiesen ideales liberales, ideales de igualdad, libertad y fraternidad, si no existiese la estructura masónica con todo, ojo, no es un monolito. Nosotros no somos masones, pero solo basta con leer los ritos, la cantidad de estructuras que existen dentro de la masonería, que no son un bloque de que todos somos hermanos y fumamos la pipa de la paz. Hay confrontaciones económicas, confrontaciones administrativas, ideológicas, etcétera. Vamos, estamos hablando de gente con plata que se mueve en las altas esferas para lograr determinados objetivos políticos, y el que es masón de masa, el masón común, es simplemente, bueno, aquellas personas que a veces no tienen ningún tipo de influencia y que comulgan con las ideas de fraternidad que promueve esta organización, que no era ni la única que había en Cuba, ni era la única que conspiraba. Habían organizaciones de todo tipo y en Cuba existía una tradición grandísima de gremios, ¿cómo se llama? De grupos de hermandades, que no eran solamente estas hermandades de origen británico o de origen francés. Muchas veces la gente se cree que cuando los ingleses tuvieron los 11 meses aquellos ahí dando vuelta por La Habana, que entonces crearon, había en cada esquina había una logia y que todos los cubanos se anotaban en las logias como si fuese los FICODA. Sí, no era así, ¿ya? Y de hecho, de esa presencia inglesa no quedó masonería en Cuba. Lo pueden encontrar en Torres Cuevas, cuando habla de la masonería en Cuba, es esa presencia masónica de los soldados británicos en Cuba no dejó vestigio. La masonería cubana viene primero de la mano de los mismos soldados españoles, viene de los ilustrados y de los criollos, que conectados con el mundo napoleónico en un primer momento y después con la masonería española y también con la masonería norteamericana, pues bueno, empiezan a establecer organizaciones dentro de Cuba, etc. Romper el esquema de que no existía masonería del otro lado. Ahora vamos a entrar en ese detalle.
tengo que hacer un avance aquí en el caso de la masonería, o sea, y explicar por qué muchas veces se origina esta confrontación. Hay que entender que quienes hacen la Constitución de Cádiz es una nata liberal. Como era un mundo básicamente la cátedra de San Pedro, o sea, el Vaticano empieza a hacer estos discursos antiliberales porque atentan contra su propio poder. Entonces, en las logias es donde se puede conspirar porque es donde se puede hablar de libertades de todo tipo. Y por lo tanto, las conspiraciones contra el poder absoluto de Fernando VII se van a hacer en las logias. Es decir, estos movimientos de las logias van a converger en esta lucha contra el poder absoluto. Entonces, esa mezcla, por supuesto, el púlpito va a darle la guerra a la masonería. Los masones van a ser excomulgados. Es cierto que las leyes españolas permiten la masonería, pero con mucha ojeriza. Pero sobre este punto, la situación particular de Cuba es muy llamativa, porque en 1825 cae México, o sea, cae San Juan de Ulúa, que era el último reducto español en México. España, a través de Cuba, estaba apoyando a ese reducto, y entonces México dice, no, espérate, yo te voy a bombardear La Habana. En 1825, la Armada Mexicana bombardea La Habana. Sobre esto hay muy poca información, pero esto nos dice por qué se implantan las facultades omnímodas, ¿ya? Es decir, que España necesita que el gobernador maneje la ciudad como plaza sitiada porque tenía un peligro de invasión. Esto hace que realmente los derechos de reunión, los derechos de asociación van a estar restringidos por mucho tiempo por esta situación particular de Cuba estar alejada de España. Es una situación hostil entre México, Haití por otro lado y otras potencias europeas. Entonces, este es el contexto en el que se desarrolla este tipo de ideas, que son ideas liberales, en definitiva. Y que van a estar muy vinculadas al ejército español. Y es ahí donde uno tiene que empezar a indagar. Hay una figura que es fundamental, es la primera, vamos a ir rompiendo el mito, una figura que es fundamental en la masonería española en Cuba y de su influencia contra la independencia. Fíjense que hoy vamos a estar hablando de los masones que estuvieron en contra de la independencia, no de la masonería en contra de la independencia. No debería decirse así, aunque hay centenares de trabajos que hablan de la masonería y la independencia, que es un error. Deberían ser qué masones estaban del lado de la independencia y qué masones estaban del lado de la integridad territorial. Pero bueno, el masón, para mí, fundamental para poder hablar, vamos a empezar por el más grande, por la cabeza masónica que luchó hasta su última consecuencia, hasta donde pudo su ética, por la independencia, en contra de la independencia de Cuba, fue el general Martínez Campos. Martínez Campos, que además es un restaurador monárquico. La gente se olvida, decir, era un liberal, era un masón, y además de todo eso, restauró la monarquía borbónica. Y no creía en los títulos nobiliarios, rechazó los títulos cuando se le ofreció. O sea, es un tipo que respeta el gobierno y que, o sea, es un personaje realmente fascinante. O sea, como él considera que la monarquía es una institución, no es personalista, es una institución del Estado. Muy interesante. Y Martínez Campos, vuelvo a decir, es parte indisoluble de la historia de Cuba. Es un hombre que pacifica la guerra de los 10 años, es un hombre que va a mantener ciertos equilibrios políticos en Cuba y es un hombre que puso todo su esfuerzo como militar con la intención de pacificar a Cuba después de 1895. Y es una figura masónica. Y me llama la atención de que en programas masónicos de cubanos, patriotas y toda la cuestión, no, Martínez Campos no está, ¿no? O sea, tú dices, bueno, ¿qué tan hermanos son estos masones que son incapaces de reconocer del lado español integrista el elemento masónico, los valores que promueven, la cultura de la hermandad, etcétera? O sea, me parece que hay que revisar eso, hay que hacer una revisión interior dentro del mundo masónico cubano para hablar de esto sin tapujos. ¿Por qué razón?
hay que estigmatizar. Otra de las figuras que podemos tener por ahí, el capitán general que suplanta a Weyler, ¿ya? El señor Ramón Blanco, ¿cierto? Marqués de Peñaplata. Masón de larga data, ¿ok? Puesto incluso como bueno, además de tener un papel militar en Cuba, Filipinas, durante la Guerra Chiquita, durante la Guerra de los 10 años, con el intento también de solucionar los problemas que se habían generado durante el corto periodo de Weyler. Este hombre lo manda el líder masón de España. Sagasta, ¿no? Sagasta. Pero que el presidente del gobierno español es el masón de masones. Si no, entonces tienes a Sagasta que pone a su hermano masón frente al control de Cuba, ¿no? Entonces tú dices, coño, nos estamos perdiendo matices de la masonería por intentar monopolizar la masonería con el independentismo. ¿Ok? Entonces, tienes ahí tres figuras. Hablamos de Martínez Campos, hablamos de Sagasta y estamos hablando del capitán general de la isla, también masón. ¿Ok? Entonces, me parece que, claro, podríamos hablar también de Prim, que nosotros no nos podemos olvidar de que los cubanos se alzaron en 1868 gritando vivas a Prim, ¿ya? Confundidos, estaban perdidos, no sabían por qué estaban luchando. Bueno, sí, había 20.000 cosas convergiendo en ese momento, pero Prim también es un masón que intentó vender a Cuba, no la independencia, vendérsela a los americanos. Vamos. Y bueno, ahí está el juicio que se llevó en España contra Prim, justamente por cuestionándole por qué razón en Estados Unidos se estaba hablando de una venta de la isla de Cuba motivada por él, ¿no? No podemos olvidar que a Prim se le sacrifica en España, se le asesina en la calle, entre tantas cosas, por el intento ¿no? de salir de Cuba. El tema Cuba era sensible entre los españoles y cualquiera que hablara de la separación de la integridad territorial española, la destrucción de la integridad territorial española, era un enemigo público y se le trataba como tal. ¿Ok? Entonces, pero Prim era masón también. ¿Ok? Entonces, fíjense cuántas figuras dentro de la historia de España conectadas con Cuba eran masones y que se pierden, se diluyen. Había encontrado a alguien que hacía un comentario sobre Weyler, pero bueno, decían que el intento de mezclar a Weyler con la masonería era un intento más de manchar su imagen que de realidad. ¿Ok? Pero hasta ese punto se ha llegado a hablar, ¿no? Pero de Weyler sí no hay muchas conexiones, son comentarios aislados de cosas que como que se intentaron en un momento para ponerlo en tela de juicio, ¿no? Pero no hay de Weyler nada en firme. Sí, pero por ejemplo, en el caso de la masonería, se escogen lo que me conviene de esto y de aquí para hilvanar una historia que es muy conveniente. Pero hay que recordar que la masonería organizada en Cuba rechazó públicamente y por escrito la guerra de independencia. Y esto hay que buscarlo. Los hermanos masones pueden buscar el documento, o sea, está ahí y ustedes probablemente tendrán mucha más información que a la que podamos tener nosotros. Pero la masonería este es un espacio de estudio, ¿eh? Este es un espacio de estudio y de debate abierto al debate posterior. Y vamos a seguir buscando documentación, poniendo información sobre la mesa. Naturalmente, este video va a tener los links a la bibliografía, o al menos los títulos de los libros, porque en esta búsqueda que estuve haciendo, en ocasiones están los libros mencionados, pero tienen que acceder por diferentes formas para poder descargárselos o para poder encontrarlos. A veces están por referencias, por citas, etc. Es muy complicado, sobre todo porque hay muchos libros que abordan cuestiones de la masonería, que son libros que o no están del todo digitalizados o que están solamente citados en algunos fragmentos dentro de otras tesis, etc. Bueno, otro elemento que voy a agregar, para que vean que la masonería no solamente estaba a los niveles más altos del gobierno español,
a los niveles más altos del ejército español en Cuba. El soldado de a pie, pues también tenía afiliación masónica, ¿no? Y hay una referencia muy interesante en el diario de Gómez. Gómez es un masón y se comunica cuando matan a José Martí. Él, creyendo el herido, le escribe directamente al oficial de la columna española que llevaba el cuerpo, pensando Gómez que estaba herido Martí, y este hombre le dice que, bueno, que Martí está bien cuidado y Gómez confía en él porque era su hermano masón y que estaba cuidando a Martí en condición de hermano masónico, ¿ya? Este hombre no le dice a Gómez de que Martí está muerto por una cuestión de también velar por la vida de sus soldados, porque un rescate de un Martí vivo era mucho más peligroso porque podía morir en ese intento. Se podían morir soldados, se podía morir Martí en ese intento de rescate. Pero si Martí estaba muerto, entonces los mambises no tendrían ningún temor y atacarían a la columna española que llevaba el cuerpo por tal de recuperarlo. Entonces, para evitar que poner en riesgo la vida de sus soldados, este hombre pues le pasa la información a Gómez diciéndole que está bien cuidado, que está herido y que va a ser llevado, bueno, a otro lugar. En ese momento Gómez está perdido, es lo que le da tiempo a los españoles, o sea, a la columna que llevaba al cuerpo de José Martí, pues a Remanganagua, que fue donde se hizo su primer velatorio. Ahí le dieron palabras, a veces se pone en Cuba, no, que lo metieron en una caja ahí con unas tablas de bacalao y lo lanzaron. Bueno, señor mío, ¿cómo crees tú que se enterraban a los soldados españoles? Tampoco sé. ¿Qué quería? En el medio de un pueblo perdido en Santiago de Cuba, que hasta el sol de hoy ni siquiera hay acceso rápido al lugar, querías que no tuviese un funeral de Estado. No, no funciona así. ¿Ok? Se hizo solemne, Entonces, se hizo un entierro solemne. se hizo un entierro solemne. Solemne. Ya, Y se claro, se hizo un unas entierro palabras. solemne, pero no se puso una tumba propiamente. Claro, es que, ojo, estamos en medio de una guerra, estás en medio de una situación muy complicada, ya tú estás pidiendo demasiado. Somos demasiado sensibles para determinadas cosas y no nos ponemos en el contexto de lo que está pasando. Pero aún así, hubo un discurso de los soldados españoles. No dudes tú que el mismo soldado masón habría que investigar, ¿ok? Para despedir, hacer un duelo respetuoso con su enemigo, ¿ok? Y eso está recogido, vamos, no lo del duelo respetuoso, está recogido lo de la insinuación masónica esta que estoy comentando en el diario de Gómez sobre la guerra, el diario en el periodo de la guerra del 95, ¿no? Entonces, esos detalles te dan a ti la idea de que nos están faltando elementos, de que estamos parcializados a la hora de enfocar la masonería y los masones en el contexto cubano del siglo XIX, que es necesario que se hable de ambos bandos, de que la masonería no luchó por la independencia de Cuba, que hubo masones que lucharon por la independencia y hubo masones que lucharon por la integridad territorial. Ambos patriotas a su forma, ¿ok? Y entenderlo así también es una forma de reconciliarnos con nosotros mismos y de ver una parte integrante de la cultura cubana de una forma diferente. Exactamente. Nosotros en el contar de nuestra historia hacemos muchas parcializaciones. Una de ellas es el gentilicio diferenciador. Es decir, que si usted lucha por la independencia, usted es cubano y el otro bando es español. Y de aquí, entonces, si usted no lucha por la independencia, usted no es cubano, usted no es buen cubano. O sea, eso lo tenemos tan metido entre nosotros que no nos permite abrir un poco el lente. Esto parcializó la sociedad cubana. Es como si usted hiciera un corte transversal. Hay masones de ambos lados, hay cubanos de ambos lados, hay profesionales de ambos lados, hay intelectuales de ambos lados. Todo está de ambos lados. Todos son cubanos y todos son españoles. Entonces, estos conflictos, más allá de eso, creo que da testimonio de nuestra incapacidad para conciliar nuestras diferencias, nuestra incapacidad para sentarnos a una mesa. Porque aún el desacuerdo más grande del universo, el más grande, tiene que partir de un acuerdo. Tiene que partir de un acuerdo para que exista desacuerdo. Entonces, nuestra incapacidad para
para llegar a acuerdos mínimos. Es lo único que realmente Y da somos testimonio. incapaces, Michael, de entender lo complejo, ¿ya? Las complejidades del ser humano. El ser humano es el que construye la historia y por definición la personalidad del humano es compleja y contradictoria. Entonces, ¿cómo pretendes tú que la historia hecha por seres complejos y contradictorios no sea compleja y contradictoria? Si fuese efervescente y dulce, pues fuera una historia hecha por Coca-Cola, pero es hecha por seres humanos. Exacto. Y ese es el punto en que la gente tiene que ponerse. No pueden quedarse solamente con la narrativa simplona. Por eso, este programa me proponían mis compañeros que fuese entre signos de interrogación. Masones en contra de la independencia de Cuba. Y creo que está muy bien, después de un largo debate en el que yo me molestaba o que decía, yo tengo que jugar con la más fea. La academia sí puede poner masonería y la independencia de Cuba, como si la institución estuviese detrás de eso. O los masones por la independencia de Cuba, como si todos los masones lucharan por la independencia de Cuba. Me parecía injusto, pero de cierta manera, bueno, de cierta manera no, de manera total, hacerlo con la cuestión y ponerse, hacer el cuestionamiento y poner los nombres de masones que lucharon en contra de esa independencia era lo éticamente correcto. Entonces, agradecerle a mis compañeros que me dieron por el buen camino, que me evitaron que la pasión me cegara. Esto, pero ahora si tú proyectas eso, si tú proyectas esta cuestión internacionalmente, para la historia de España, para la tarea que hace el hispanismo y la hispanidad, nos vamos a dar cuenta que esos comentarios o esas ideas que dicen la masonería internacional quiere España destruida, o sea, son comentarios que la masonería internacional es impersonal, no tiene un propósito. O sea, la masonería está formada, la masonería y todas las organizaciones están formadas por personas. Las personas son las que tienen intereses, las que tienen determinados juegos a favor en contra. Y lo triste es que a tanto a un lado como al otro le gusta la idea. A los que están en contra de la masonería les gusta levantar este mito de la mano negra detrás de todo, etcétera. Y a los masones para que les gusta que la gente sienta que son místicos, que son más poderosos de lo que realmente son. Y entonces ambos van acrecentando, alimentando el mito de la masonería omnipresente y omnipotente en absolutamente todo. La masonería como un gran monolito independentista y luchador por la libertad, igualdad y fraternidad y carente de cualquier tipo de problemática, incluso llegando al punto de decir, el masón que no comulgue con mis ideas políticas está en contra de la masonería, está en contra de la dignidad. Caramba, hay que poner un poco de límite, ¿no? Yo quiero resaltar, yo no soy masón y por supuesto mi posición política está muy clara, pero yo quiero resaltar aquí el valor de la masonería, porque ser masón en el siglo XIX, en un siglo XIX cubano, en ese contexto tan difícil, tan hostil hacia todas partes. O sea, no estamos hablando de una masonería en los años 90, cuando Sagasta era presidente del gobierno y cuando ya estaba un poco más, o sea, estamos hablando al inicio, o sea, esos masones fueron pioneros en una lucha por el reconocimiento de derechos fundamentales. Entonces, si la masonería quiere encontrar un mérito dentro de la sociedad cubana, es ese justamente. O sea, estamos hablando que eran apestados sociales. Estamos hablando de que eran ridiculizados en público. Y la gente, o sea, había gente que tenía que tener un corazón enorme para ir y fajarse en la prensa de la época contra la opinión pública, a decir, nosotros somos una hermandad, estos son los fundamentos, estos son los libros, no hay nada secreto, ¿cuál es el problema? O sea, en ese sentido, no, el mismo Sagasta, el mismo Sagasta, que jura como presidente del gobierno español,
Y en el juramento llega a ser una declaración en la que reniega de ser masón, dice que él no era masón, y luego sale un masón en un periódico diciendo, hay que tener la cara muy dura para decir eso a la prensa y con la misma ropa con la que se presentó ante la reina, ir esa misma tarde a la logia. Es decir, a ese punto se llegaba. Incluso estaba leyendo prensa de la época en la que decían masones que estaban en el Parlamento, en el Congreso español, pues ahí riéndose de, como Sagasta decía, que era un muy buen católico. Claro, la gente dirá, pero qué inmoral, ¿cómo es posible? Un masón no miente. Los seres humanos mienten. Y el que Sí, crea que los seres humanos no mienten o que tienen una ética que va más allá del sentido de supervivencia, pues están comiendo mierda, básicamente. mira, Ya llega un punto en el que yo me trato de controlar, pero tampoco así. O sea, no me vengan con vainas, porque la gente justamente en esa idealización del ser humano es donde se pierden y terminan creyendo de que hay tipos que son tan pulcros que no van ni al baño. exactamente, incluidos todo el mundo. Es decir, hay errores. O sea, cuesta trabajo decir, pero es Ron Martiano. Sí, es Ron Martiano, porque ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? Incluso de una envergadura ética que es cuestionable para la época, como por ejemplo su relación con la mujer de Mantilla y todas estas cuestiones. Que, por supuesto, Ese eso es algo muchachito era personal. fan a chocolate. Perfecto, no tiene ningún problema, pero no me lo pintes como que esto es una atalaya de virtud. O sea, no me lo pintes. Dime, mira, todos somos humanos y hacemos cosas y si lo que tú haces en su vida privada es su vida privada y su vida pública, lo que podemos rescatar es esto. Pero en este caso, dentro de las corrientes hispanistas, existe esta tendencia a la personalización de la masonería como algo que tiene intereses propios y monolíticos y al mismo o por los intereses de Inglaterra. Entonces, es importante despersonalizar estas cosas, porque cuando tú dices, bueno, ¿por qué te pasó esto? Bueno, es la masonería internacional. Eso lo que hace es que transfiere la responsabilidad a otra cosa que Dios sabe. Ya no Es es tu un ente problema, es un etéreo. problema de la masonería. Entonces, eso no nos permite buscar, no nos permite escudriñar en nosotros mismos qué nos está pasando. ¿Ya? Es muy fácil decir, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué España es insignificante? Por culpa de Inglaterra y la masonería. Eso es una solución, esa respuesta es un simplismo. Es un simplismo que evade la responsabilidad, evade la inquisición, porque cuando tú preguntas, bueno, dame las pruebas, empieza el cancaneo. Entonces, tenemos que No, para que los despersonalizar cubanos que nos están viendo lo entiendan, es lo mismo que echarle las culpas de al todo bloqueo. al bloqueo. Al bloqueo. Lo mismo. Es Entonces, igual. Es decir, por eso es cada que país yo, crea sus propios bloqueos. Cuba tiene el bloqueo que a la hora de la verdad los barcos están llegando los barcos llenos de carros, Rulay está gozando la vida de Miami en La Habana, las tiendas están abarrotadas, que tú no puedes acceder a eso, bueno, le echamos la culpa al bloqueo. Y así pasó con Franco en este país, la gente, que te encuentra gente que supuestamente son liberales y que defienden a Franco, y Franco era otro que se pasaba todo el tiempo que todo era los masones, estaban en contra de España y que de la conspiración masónica, y Hitler para echarle la culpa a todo, pues entonces pues la conspiración judía y roja, y resulta que los alemanes judíos que lucharon por el Reich antes de su llegada al poder, pues entonces no tenían ningún valor. Entonces lo que se hacen es eliminar, anular al otro, simplificar las cosas a una manera tan grotesca y no llegar al punto de analizar las complejidades, matizar la historia, entenderla con todos sus colores, sus claroscuros, porque es que hay de todo, hay de todo. exacto, Entonces, exacto. yo aspiro y aspiramos muchos historiadores que estamos tratando también de hacer algún tipo de labor social, ¿no? Con esto de tratar de llevar la historia con colores, ¿ya? De que la gente empiece a analizar la historia de Cuba sin, con menos sesgos, no sin sesgos. Sesgos vas a tener, siempre va a haber alguna limitación, siempre va a haber algo que te va a hacer pensar erróneamente,
¿ok? Nosotros aquí mismo hablamos y estamos también a veces haciendo análisis o dando argumentos que después nos vamos a simplemente renegar y vamos a decir, no, ya yo no soy el Rolando de hace 3 meses atrás. Ya yo entiendo que eso que yo dije en aquel momento, pues bueno, ahora no es así. Y hemos Qué llegado a bueno, entender la y qué historia de Cuba bueno, después de qué mucho bueno, estudio. qué Claro, bueno. si todos La pudiéramos hacer intransigencia eso, nunca es un valor. Ujú. no, para nada, para nada. Entonces, nada, en Cuba, bueno, el otro día en uno de los comentarios, alguien por ahí, o fue en un chat, algo así, alguien me dijo, tú eres un sanjonista, un vindepatria. Sí, y uno de los historiadores me decía, corres el peligro, Rolando, ya conociendo yo este tipo de cosas, ¿no? Corres el peligro de que te tachen de traidor, de te tachen de vindepatria. Sí, es un peligro que corremos todos cuando sales a la luz y empiezas a entender las cosas de una forma diferente. Ahora le toca a cada quien llegar. ¿Quieres vivir en la mentira por tal de que no te señalen? ¿O quieres vivir de forma libre, siendo un libre pensador, buscando información, creando tu propio mundo, entendiéndolo de otra manera y cuestionándote permanentemente lo que anteriormente habías conocido? Si tú te vas a quedar con la idea ya prediseñada y vas a ser un repetidor de ideas sin siquiera cuestionarte nada, pues bueno, bienvenido. Ese es el mundo de lo que más hay. Exactamente, ¿Qué vamos a hacer? exactamente. Esto de Vendepatria y de otro, bueno, y también me dice anticubano y qué sé yo, eh, pero es el insulto fácil. Es el insulto fácil cuando tú no tienes un argumento. Entonces te queda el insulto. Pero si tú tocas el insulto, vas por buen camino. Tocaste una fibra, hiciste pensar. Es decir, si no levantas, si no soliviantas el ánimo, no has hecho bien el trabajo. Así que son blasones de Nosotros oro. abrimos las puertas al debate, ¿no? Invitamos también si alguien, yo digo, yo creo que nosotros dejamos muy poco margen al debate, ¿no? Muy poco margen al cuestionamiento de que si lo que se está diciendo es verdad o no. Esto es un hecho, ¿ok? Ya entonces tú lo que tendrías que hacer es renegar de los hechos recogidos por la historia, decirme, ok, demuéstrame que las figuras que hemos mencionado no eran masones, ¿ya? Bueno, entonces entraremos en otro debate, pero Claro, de que existía la masonería, de que existían masones del lado integrista, existían y no eran pocos. ¿Existían del lado mambí? Sí, y no eran pocos. también, claro. ¿Ya? Nietzsche Entonces, decía, no hay hechos sino interpretación. Y es la realidad. O sea, el hecho es innegable. O sea, no puedes negar. El hecho está ahí, es para todos. Ahora, cómo tú lo conectas, cómo tú lo hilvanas, qué tú sacas de ese hecho, es lo que va a determinar la interpretación que tú haces de la historia. Y en nuestro caso, tenemos una historia que está hecha, escogida, hay hechos que están escogidos para que tengan un sentido determinado, es decir, está curada, la curada en el sentido de la curaduría, es una curaduría lo que se ha hecho de la historia, para lograr un objetivo. Entonces, no han sido pocos las personas que me han entrevistado, que me han dicho, no, pero es que la represión era terrible en la colonia, era terrible, porque claro, es lo único que leemos en los libros, pero ¿dónde está esa represión? Porque yo lo que veo es que si usted hace un negocio, usted puede prosperar. Si hay problemas de expresión política, sí los hay que matizarlo, pero no es como se pinta. Y por otra parte, hablamos de represión brutal. Sí, claro, claro que había represión brutal. En determinados momentos, en determinados levantamientos, en determinados momentos de inestabilidad política, había represión, pero había represión allí, había en Castilla-La Mancha, había en Madrid, fusilamientos en grandes cantidades, masacres de población en la península. Sí, la exacto, gente cree que el maltrato era porque eras cubano. No, 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 exactamente. no, no. Es que si te salías del tiesto te daban plomo, pero te daban plomo Suávana. ahí, te daban plomo en Inglaterra, si te creías demasiado irlandés, te daban plomo en cualquier lado que te estuviera loco. La Los tolerancia no se regímenes había eran así. inventado. La tolerancia no se había inventado. Eso es de Y, ahora. Eso es de ahora. y llegó la independencia, y la represión fue igual después.
Y, Si lo y vivimos salimos de ahora. esos, salimos de los gobiernos mambises hasta el año 1940, que viene la Constitución del 40, viene la otra etapa, igual va a haber problemas. Y se lamentaron tanto de esa época que vino después otro periodo peor. Exactamente. Entonces, Es decir, no hemos existe aprendido la represión en lección. Cuba hoy, y existir represión en Cuba hoy significa que somos una colonia. No, es un país bajo un régimen que ejerce la violencia de forma desmedida. Es así. ¿Existía represión en Estados Unidos en los años 70? Sí, la había. Sí, por favor, están las imágenes, no hay cómo huir de eso. ¿Existía en China? Tiananmen, por favor. Miren para que vean la masacre. Entonces, te vas a encontrar masacres del gobiernos nacionales contra su misma población en todas partes. No Exactamente. es una evidencia de existencia de colonia o de existencia de colonialismo, la existencia de eventos violentos y de represión. La prensa de la época, que nosotros la tenemos que peinar, justamente se cuestiona eso. Es decir, cómo tú saltas de querer votar a la independencia. O sea, esto requiere un paso. Ese paso no está. Nada, cuando la independencia de los Estados Unidos se sentaron los señores estos y le dijeron al rey, vamos a negociar, no me pongas esto, no pongas lo otro. El rey no estuvo de acuerdo, no transigió y bueno, el resultado final fue que cortan las relaciones políticas. Pero después de un proceso. Y aquí no hay ese proceso. La independencia es algo brusco, es porque me da la gana. No hay, y la gente se pregunta, bueno, pero yo no entiendo nada, no me explico. Es difícil encontrar, o sea, Mira, lo que hay hace una frase Varona. de Sagasta interesante que lamentablemente la leí, habría que buscar después más sobre Sagasta y la independencia de Cuba, que hay un montón de cosas. Y una de las cosas que decía Sagasta en los años 60 y pico, 70, durante la guerra, de los 10 años, era, él defendía la necesidad de que se extendieran los derechos fundamentales a la isla de Cuba, porque estaba en una situación fuera de lo común y se habían limitado los derechos a los ciudadanos. Él decía, ¿cómo es posible que se le limiten a los ciudadanos españoles de la isla de Cuba, que hablaba de todos los cubanos, ¿ya? Y de todos los que vivían en la isla, porque un grupo de los hijos de España estén sublevados? Es decir, el mismo Sagasta planteaba la idea de que, ok, independientemente de que haya una situación de conflicto, no podemos tratar a justos por pecadores, ¿no? Entonces, yo creo que hay que analizar un poco, de una manera diferente, esa relación de estos masones liberales eh, con la independencia de Cuba, su percepción sobre la integridad territorial, su percepción sobre qué son los cubanos, que también nos va a ayudar a entender cómo nos veían los españoles a nosotros y cómo nosotros nos veíamos a nosotros mismos en el siglo XIX, que nos va a ayudar también a comprender parte de esta lucha que se está llevando hoy con respecto a que al menos exista un reconocimiento del cubano como una evolución hispánica, de la cultura hispánica en América, ¿ok? Y no un componente indígena inexistente, Ajeno a España, que muchas ajeno a veces España. No, no. claro, Es increíble la cantidad de videos de cubanos que han llegado a España, youtubers cubanos, lo pueden buscar, que dicen, he estado engañado toda mi vida. Señores, no tienen que llegar a España para darse cuenta que has estado engañado. ¿Ya? Es el momento de abrir los ojos. Todo el mundo dice, yo no lo puedo entender, no puedo entender cómo es que éramos españoles. Está de buscar los videos, está al menos de poner los links para que la gente lo vaya a ver. No estamos hablando de uno ni de dos, estamos hablando de decenas de videos de youtubers cubanos en España hablando sobre el gran descubrimiento que hace el español cubano en su retorno a la madre patria, ¿no? Entonces, hay que entender, no podemos seguir arrastrando cadenas del pasado. la disonancia cognitiva es muy fuerte. O sea, cuesta trabajo entender
que nosotros éramos ciudadanos españoles, que íbamos a elecciones, votábamos votábamos a los miembros del Parlamento Nacional cada 2 años. No es que no éramos ciudadanos de mentirita, no, éramos ciudadanos de pleno derecho. Y aquí es donde está el punto interesante, que cambiamos, ya éramos libres. O sea, y yo tuve esta epifanía cuando leí los debates de la Constituyente de 1837. Uno de los constituyentistas se para y está explicando la nacionalidad, qué sé yo, y dice, bueno, los españoles somos libres. En ese momento éramos libres. ¿Para qué hace falta la independencia? O sea, si tú asocias la independencia con la libertad, entonces ese cambio tiene sentido. Pero entregamos la libertad por una independencia enmendada, entregamos la libertad por una independencia sin instituciones. Ese negocio que nos implantaron, porque no lo hicimos nosotros, ese negocio impuesto salió a pérdida. Entonces, bueno, yo no estoy del todo, yo no estoy del todo de acuerdo contigo en que nos dio pérdida, pero es parte del debate, es parte de ese análisis que debemos hacer y de revisar en nuestra historia y abrir las puertas al pasado para poder comprender el presente y el futuro. Es así, hay que hacerlo. Bueno, a ver, el Roca Barea, por ejemplo, María Roca Barea dice, bueno, más allá de 50 años, ella misma lo dice, más allá de 50 años, todo el proceso de expansión se viene abajo. En algunos casos, ella cuando está explicando los imperios, ¿no? Cuba no es un imperio, pero no hay instituciones. Entonces, vamos a dejar instituciones de un imperio que son sólidas, que llevan funcionando 400 años para hacer un experimento que nos ha salido mal. Es lo que quiero decir. Pero bueno, y eso era sabido, eso era sabido. Pero bueno, yo creo que hemos cubierto bastante. Suelta, ¿tienes algo? No, creo que el tema de hoy era ese, la masonería, romper el esquema de masonería mambisa contra catolicismo curruchupa, ¿no? Sí, entonces, nada, abiertos Pues nada, a seguir entonces, debatiendo, a seguir abordando otros temas. Si existe alguna invitación de nuestros amigos masones. Ajá, sí, de los comentarios. Deberíamos hacer, por ejemplo, las preguntas que hacen algunas personas para debatirlas y buscar información y darle más datos. Así que bueno, hermano, gracias por la clase. Hasta luego. Dale, un saludo.